Imagina un mundo envuelto en miedo, un mundo donde el mismo aire que respiras se siente cargado de temor, y cada sombra parece susurrar una fatalidad inminente. El aire es denso con el hedor de la muerte. Los pueblos y ciudades, antaño vibrantes, son ahora ecos fantasmales de lo que fueron. Las calles, antes llenas de vida, ahora están desiertas, y su silencio solo se rompe con los gritos distantes de los afligidos y el lúgubre tañido de las campanas de las iglesias. Sembradas de cuerpos de enfermos y moribundos, estas calles cuentan una historia de tristeza y desesperación inimaginables. Esta era la aterradora realidad de la muerte negra, una plaga tan devastadora que cambió el curso de la historia de la humanidad. Fue una época en la que el tejido mismo de la sociedad pareció desmoronarse. Entre 1347 y 1351, este asesino invisible se extendió por Europa y Asia, sin dejar ningún rincón del continente sin tocar. Se movía con un ritmo implacable, sembrando el miedo y la muerte a su paso. Dejando tras de sí un rastro de sufrimiento inimaginable, la muerte negra no discriminó. Cobró la vida de campesinos y nobles por igual, jóvenes y viejos, sanos y enfermos. Diezmó poblaciones y destrozó economías. Pueblos enteros fueron borrados del mapa y los supervivientes tuvieron que recoger los pedazos de un mundo cambiado para siempre. La muerte negra, un escalofriante recordatorio de nuestra mortalidad, sigue fascinándonos y horrorizándonos siglos después. Su legado es un crudo testimonio de la fragilidad de la vida humana y del impacto duradero de las pandemias en nuestro mundo. Para comprender realmente el impacto de la muerte negra, primero debemos entender el mundo que asoló. En el siglo XIV, Europa era un continente en auge. Su población estaba en pleno crecimiento. Las rutas comerciales florecían, conectando Oriente y Occidente. Se estaban erigiendo grandes catedrales, testimonio de fe y prosperidad, por toda la región. Sin embargo, bajo este barniz de progreso, se escondía una vulnerabilidad oculta. El saneamiento era deficiente y la medicina, rudimentaria. La mayoría de la gente vivía hacinada, presa fácil del enemigo invisible que estaba a punto de surgir. El escenario estaba preparado para una catástrofe de proporciones sin precedentes. La muerte negra, una enfermedad que ahora conocemos como peste bubónica, se originó en Asia Central. Transportada por pulgas que vivían en roedores, la peste viajó por las rutas comerciales, viajando silenciosamente a lomos de desprevenidos comerciantes y sus mercancías. La enfermedad llegó por primera vez a Europa en 1347, a bordo de barcos infestados de ratas portadoras de la peste. Estos barcos, que atracaban en puertos bulliciosos como Constantinopla y Mesina, desataron sin saberlo un asesino silencioso en el corazón de Europa. La peste se extendió como la pólvora, transportada por las pulgas y por el aire, dejando tras de sí un rastro de muerte y desolación. Los síntomas de la muerte negra eran tan aterradores como rápidos. Las víctimas experimentaban fiebre, escalofríos y dolorosas inflamaciones llamadas bubones. Estos bubones, llenos de pus, aparecían en la ingle, las axilas y el cuello. A medida que la enfermedad progresaba, las víctimas sufrían vómitos, diarrea y hemorragias internas. La muerte, a menudo agónica, solía llegar en cuestión de días. Imagina el terror de ver a tus seres queridos sucumbir a esta espantosa enfermedad, sabiendo que tú podrías ser el siguiente. La peste no perdonaba a nadie, atacando a ricos y pobres, jóvenes y viejos, con la misma ferocidad. En un mundo sin conocimientos científicos, la muerte negra se recibió con una mezcla de fe y miedo. Muchos creían que la peste era un castigo de Dios por sus pecados. La gente recurrió a la religión, buscando consuelo en la oración y la penitencia. Otros recurrieron a la superstición, culpando de la peste a todo, desde la alineación de los planetas hasta el aliento de los extranjeros. Los tiempos desesperados provocaron medidas desesperadas. Algunas personas incluso recurrieron a la flagelación, azotándose a sí mismas en un vano intento de aplacar la ira de Dios. La muerte negra sacudió los cimientos mismos de la fe, llevando a muchos a cuestionar la existencia de un Dios misericordioso. Sección 6. Cicatrices en el mundo. El impacto duradero de la muerte negra. El impacto de la muerte negra se extendió mucho más allá de la devastación inmediata. No fue solo un evento catastrófico que acabó con una parte significativa de la población, fue un periodo transformador que remodeló el tejido mismo de la sociedad. El alcance de la plaga fue vasto, tocando cada rincón del mundo conocido, sin dejar ninguna comunidad intacta. Dejó una huella imborrable en todas las facetas de la vida, desde el arte y la literatura hasta la economía y las estructuras sociales. Los artistas comenzaron a representar las crudas realidades de la vida y la muerte, creando obras inquietantemente bellas que aún hoy resuenan.
La literatura también dio un giro más oscuro, con escritores que relataban los horrores y el heroísmo de la época. Económicamente, la repentina reducción de la población provocó una escasez de mano de obra, lo que a su vez provocó un aumento de los salarios y cambió el equilibrio de poder entre la clase trabajadora y la élite. La pérdida masiva de vidas condujo a la escasez de mano de obra, debilitando los sistemas feudales y allanando el camino para nuevos órdenes sociales. Los campos quedaron en barbecho, los pueblos fueron abandonados y las rígidas estructuras del feudalismo comenzaron a desmoronarse. Este cambio permitió el surgimiento de un campesinado más móvil y empoderado que ahora podía exigir mejores condiciones y salarios por su trabajo. Los lazos tradicionales de servidumbre se relajaron y comenzó a surgir una nueva estructura social más dinámica. La Iglesia, antaño faro de esperanza, vio disminuida su autoridad a medida que la gente cuestionaba su incapacidad para detener la plaga. La fe se tambaleó y el poder, antes incuestionable, de la Iglesia fue desafiado. Este periodo de duda y cuestionamiento sentó las bases para la Reforma, un movimiento que alteraría aún más el panorama religioso de Europa. La gente comenzó a buscar nuevos caminos espirituales y a cuestionar creencias arraigadas, lo que condujo a un entorno religioso más diverso y fragmentado. La muerte negra, un periodo de sufrimiento inimaginable, también se convirtió en un catalizador del cambio, dando forma en última instancia al mundo en que vivimos hoy. La devastación que causó obligó a las sociedades a adaptarse e innovar, lo que condujo a avances en medicina, saneamiento y salud pública. El Renacimiento, un periodo de renovado interés por el arte, la ciencia y la exploración, puede verse como una respuesta directa a los desafíos planteados por la plaga. En muchos sentidos, la muerte negra fue a la vez un final y un comienzo, un capítulo oscuro que allanó el camino para un futuro más brillante. Sección 7. ¿Podría suceder de nuevo? Pandemias en un mundo moderno. Siglos después de la muerte negra, la pregunta sigue en pie. ¿Podría volver a ocurrir? La muerte negra que asoló Europa en el siglo XIV, se cobró millones de vidas y remodeló las sociedades. Fue un duro recordatorio de lo vulnerable que puede ser la humanidad a las enfermedades infecciosas. Pero aquella fue una época anterior a la medicina moderna, a las vacunas y a la comprensión de los gérmenes y la higiene. Hoy en día vivimos en un mundo muy diferente al de la época medieval, pero el espectro de las pandemias sigue planeando sobre nosotros. En una era de globalización e interconexión, la amenaza de las pandemias está siempre presente. Nuestro mundo está más conectado que nunca. Personas, bienes e información se mueven por los continentes en cuestión de horas. Esta interconexión, si bien es beneficiosa en muchos sentidos, también significa que un virus puede propagarse de un lado a otro del planeta con una rapidez sin precedentes. El siglo XXI ya ha sido testigo de varios brotes, desde el SARS hasta el H1N1, y más recientemente, el COVID-19, cada uno de los cuales ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades de nuestros sistemas sanitarios mundiales. Regularmente surgen virus nuevos y mortíferos, que a menudo se transmiten de los animales a los seres humanos. Este fenómeno, conocido como zoonosis, es responsable de muchas de las enfermedades más peligrosas del mundo. A medida que las poblaciones humanas se expanden e invaden los hábitats de la fauna silvestre, aumentan las posibilidades de que se produzcan estas transmisiones entre especies. Se cree que el virus del ébola, por ejemplo, tiene su origen en los murciélagos, mientras que el virus de la gripe H1N1 lo tiene en los cerdos. El mundo natural es un reservorio de amenazas potenciales, y nuestras interacciones con él pueden tener consecuencias imprevistas. La facilidad con la que las personas y los bienes viajan por todo el mundo significa que un brote de enfermedad en un rincón del planeta puede convertirse rápidamente en una crisis mundial. Los viajes aéreos, las rutas marítimas e incluso la comunicación digital pueden facilitar la rápida propagación de información y desinformación sobre las amenazas sanitarias emergentes. La reciente pandemia de COVID-19 demostró la rapidez con la que un virus puede pasar de ser un brote local a una emergencia mundial, afectando a todos los aspectos de la vida, desde los sistemas sanitarios hasta las economías y la vida cotidiana. Los científicos y las organizaciones sanitarias vigilan constantemente las nuevas amenazas, trabajando sin descanso para evitar otra pandemia de la magnitud de la muerte negra. Los avances tecnológicos, como la secuenciación genómica y la inteligencia artificial, nos han proporcionado poderosas herramientas para detectar y responder a los brotes con mayor rapidez que nunca. La cooperación internacional y el intercambio de información son cruciales en esta lucha. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades desempeñan un papel fundamental en la coordinación de las respuestas mundiales y en garantizar que los países estén preparados para hacer frente a las nuevas amenazas sanitarias. Aunque hemos logrado avances significativos, la pregunta sigue en pie. ¿Estamos realmente preparados para la próxima pandemia? Sección 8. ¿Estamos preparados?
Afrontando la amenaza de futuros brotes. Si bien la muerte negra sirve como un duro recordatorio de nuestra vulnerabilidad, también pone de relieve la importancia de la preparación. Los avances en medicina, saneamiento y salud pública han mejorado significativamente nuestra capacidad para combatir las enfermedades infecciosas. Los sistemas mundiales de vigilancia y los equipos de respuesta rápida están preparados para contener los brotes antes de que puedan propagarse. Sin embargo, la complacencia es nuestro mayor enemigo. La resistencia a los antibióticos, la reticencia a las vacunas y la amenaza siempre presente de nuevos patógenos hacen que la lucha contra las enfermedades infecciosas esté lejos de haber terminado. Sección 9. Un legado de resiliencia. Lecciones aprendidas y esperanza para el futuro. La muerte negra, un capítulo oscuro en la historia de la humanidad, también revela la notable resistencia del espíritu humano. De las cenizas de la devastación, las sociedades se reconstruyeron, aprendieron de sus errores y emergieron más fuertes. La muerte negra nos recuerda constantemente nuestra humanidad compartida y la importancia de la cooperación global. Atendiendo a las lecciones del pasado, invirtiendo en investigación científica y dando prioridad a la salud pública, podemos afrontar el futuro con esperanza, decididos a evitar que la historia se repita.